de la tarde al distinguido Chanel Rosa Chupani, fue director del Servicio Nacional de Salud, también es CP del PLD, Comité Político, CC del PLD, tu dirigente, y bueno, momento oportuno para tratar muchos temas. Chanel, bienvenido. Buenas tardes, un placer, ¿verdad?, que estaba con ustedes por aquí. Buenas tardes. Y no es un cumplidor. Gracias. Chanel, además de pues haber hecho una gran labor en el Servicio Nacional de Salud, también hiciste un trabajo estupendo en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Yo pues personalmente sé en las condiciones excelentes en las que entregaste el SENASA. ¿Cómo está el seguro ahora? Bueno, primero buenas tardes. Miren, por lo que se ha sabido a través de los medios de comunicación y publicaciones también oficiales y obligatorias que tiene que hacer SENASA de acuerdo a la ley, el año pasado SENASA cerró con un déficit de 5.000 millones de pesos. O sea, una diferencia entre los ingresos y los gastos de 5.000 millones de pesos. El gobierno tuvo que acudir en auxilio del SENASA con 3.000 millones de pesos. Eso permitió que la institución cerrara con un déficit de 2.000 millones. Lo que llama la atención en este caso, que es la primera vez que el Estado Dominicano tiene que subsidiar al Seguro Nacional de Salud. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, durante todo este tiempo que tiene de fundado, había sido una institución autosuficiente. Es decir, que sus recursos, porque SENASA compite con otras ARS privadas y se entendía siempre una competencia desleal que el Estado pudiese financiar o subsidiar la institución. Y esa es la realidad ahora mismo de lamentable institución. Y llega en un momento ese subsidio donde realmente el gasto en el sector salud es bastante bajo. O sea, nosotros tenemos, y eso ha sido un tema histórico, no solamente ahora, de un gasto que apenas un 2.3% del PIB. Este año el gasto va a ser un 1.7% del PIB. Es el segundo o tercer más bajo de América Latina, el gasto en salud, prácticamente para cubrir gastos fijos que tiene el sector salud este año. O sea, eso se agrava entonces porque hay una institución del sector que va a tener que ser subsidiada, porque tengo entendido que también durante este año también va a seguir siendo subsidiada. Sobre eso hay un lío ahí, hubo una supuesta cancelación de un doctor, de Rafael González, porque dio unas declaraciones. No, sí, es real. Pues sí es real. Él, dentro de las declaraciones que dio, es que el sistema de salud atraviesa por una de sus peores crisis, incluso, y él habla de un retroceso de décadas. ¿Tú coincides con eso? Mira, ahí hay dos cosas. Primero, la denuncia que el doctor hace, y luego el tema de su cancelación. Y voy a comenzar por lo último, que es un tema que a mí me da pena y rabia. Pena porque es lamentable que todavía a estos niveles que tenemos en el siglo XXI se despida a una persona porque ha expresado una posición o una situación que lo que tú tienes que averiguar si es verdad o no. Y entonces si no es cierto, tú lo corriges, y si es cierto, te sirve para ayudar. Y me da rabia porque si algo nosotros tuvimos durante nuestra gestión en el Servicio Nacional de Salud, y voy a decir esto por primera vez, sí, fue tolerante con gente que no era del partido de gobierno en ese momento. Muchos de los funcionarios que hoy están en el Servicio Nacional de Salud a nivel de decreto fueron personas que trabajaron con nosotros, en cargos administrativos inclusive. Y nunca a esas personas, nunca se le pretendió mover de sus cargos. Aquí nosotros teníamos lugares, y voy a mencionar un caso específico en Valverde Mao, que la dirección de Valverde Mao prácticamente era del PRM completo, donde nos hacían una huelga por cada mes había una huelga por tontería que no ha desaparecido. Y nunca a nosotros se nos ocurrió desvincular, cancelar a una persona, al contrario. Terminamos siendo bastante amigos de esas personas, esos dirigentes del PRM que trabajaban en el servicio de salud, y no pasó nada. Entonces, a mí me molesta eso, pero también me molesta el silencio de esta sociedad frente a ese caso. O sea, pero disculpe, Janel, ¿cuál es la sociedad llamada a hablar? Porque me imagino que él es miembro de un... Del Colegio Médico Dominicano. Aquí está cooptada, aquí hay una sociedad que está cooptada, pero totalmente. O sea, la gente no se expresa, la gente tiene miedo que le quiten su publicidad, los medios de comunicación. El Colegio Médico se preocupa solo en estos momentos por salario, que no está mal. Pero señores, este año hubo un aumento de sueldo que se le quitó a obras públicas. En el momento, a los médicos, en el momento que nosotros tenemos la más baja inversión de capital en 50 años.
que es apenas de un 2% del PIB. En el de gasto de capital, el gobierno abrió muchísimas obras y no puede concluirlas. Y a pesar de eso, a obras públicas se le quitó en el presupuesto recursos para aumentar el salario médico. Reitero, no es que yo esté de acuerdo. El tema es que el colegio médico se ha enfocado fundamentalmente en ese descuidado del sistema. Y el colegio médico ya no hace esas declaraciones que hacía antes por cualquier cosa, sino que su afán, su único interés es, y no está mal, porque no es, pero un colegio médico es mucho más que un gremio. O sea, la ley que crea el colegio médico y que sustituyó la antigua Asociación Médica Dominicana establece el colegio médico como un colegio precisamente para eso, asesor, inclusive así dice la ley, del Poder Ejecutivo, y no es solamente para conseguir beneficios para sus miembros, que reitero, no es que sea mal, pero que hace simple y llanamente en el hecho de ser un sindicato, un simple sindicato, yo creo que es deplorable. Entonces, que se desvincule a una persona que tenía 20 años, o sea, desde que abrió ese hospital, el doctor González era miembro de ese hospital. El Marcelino Vélez. El Marcelino Vélez, desde que se abrió ese hospital. El doctor González se une a la doctora Iches, que también fue cancelada por Mario Lama por la misma razón. Así es. No, pero además uno, o sea, ustedes no ven prácticamente denuncias del sistema de salud nuestro. El sistema de salud nuestro, miren, nosotros no tenemos indicadores para que sean confiables. Aquí hubo una denuncia cuando murieron los niños en el hospital Juan Bosch, que fue una cosa grave. Y es que, señores, ese escándalo se desató porque hubo un médico que dijeron que le estaban obligando a falsificar los datos. Eso fue cuando los recién nacidos. Así es. O sea, ahí fue que surgió el problema. Por ahí fue que comenzó y vino lo demás. Entonces, no hay indicadores, el indicador del sistema de salud de mortalidad materna y neonatal sigue siendo peor que hace 5 años, el año 19. Yo te puedo decir, y yo he sido tolerante, la verdad, con el tema de salud, porque yo entiendo, primero yo no voy a comparar con la oposición que durante años se hizo desde el PRM, inclusive el doctor Mario Lama, ustedes recuerdan, desde una emisora prácticamente olea, o sea, que uno tiene que tener también alguna sensatez hasta para hacer oposición. Y yo siempre lo he dicho, si algo está bien, yo lo reconozco. Yo fui el primero que apoyé el plan de vacuna de este gobierno. Apoyaba cuando había toque de queda, que ellos decían que era inconstitucional el toque de queda. Incluso llevaron al Tribunal Constitucional una propuesta para declarar inconstitucional. Y después tuvimos 2 años en toque de queda, señores. 2 años, no tuvimos un mes. El toque de queda fue a las 12 del día que comenzó. Usted no recuerda un 31 de diciembre. Y así, aquí se considera remozar un hospital que tú pintas la emergencia. A eso tú le dices, ya remozamos este hospital. Aquí hemos hecho actividades para inaugurar un ascensor en un hospital. En los medios de comunicación salen las fotos, salen las ruedas de prensa, sale la nota de prensa y todo. O sea, aquí hacemos una con la vicepresidenta a llevar un equipo. Un equipo antes lo hacía, ¿sabe quién? El encargado de instalarlo, lo llevaba en un camión y ya, y eso pasó, porque para eso que tú estás ahí. Claro. Entonces, un sector como salud, que es un sector tan complejo, un sector que es tan... Todavía estamos hablando de lo que encontramos hace 5 años. O sea, eso dice mucho. O sea, eso dice mucho de lo que tú, de lo que eres como gestor. Porque yo siempre he dicho, hacer un hospital, construirlo, equiparlo, eso no tiene ciencia, eso no hay que tener los recursos. Ahora lo otro, cambiar cultura, que la gente se sienta con derechos, como decía yo, cuando va a un hospital, que la gente sienta que no le estamos haciendo un favor, que no le estamos haciendo, que no es un tema de beneficencia. Eso es lo importante. Pero, y yo podría mencionar, y no lo voy a hacer, la cantidad de dirigentes del PRM que yo no mismo nombré, incluso como director de hospitales, miembro del PRM, funcionarios y funcionarias de eso. Bueno, señores, un subdirector del SNS ahora mismo era hijo de una de las principales, es hijo de una de las principales dirigentes del PRM y estuvo todo el tiempo trabajando conmigo como jefe del Servicio Nacional de Salud en la región metropolitana. Y cuando el gobierno llegó, lo ascendió, lo hizo su director. Y qué bueno, porque encontró una gente con un expertise, con un conocimiento, y eso aporta a la sociedad. O sea, salimos ganando todo. Pero tú no puedes dirigir el Estado con esa irracionalidad, con que todo el que no está conmigo está contra mí. Porque nos pasamos 20 años diciendo cosas que ahora, que el Estado es grande, que no sabíamos que era así. Chanel, yo soy una fiel seguidora suya en las redes sociales porque es un tuitero muy activo, pero también en su condición de exfuncionario porque realmente
se manejó con mucha ética, con mucha transparencia, muy comedido, incluso haciendo oposición, siempre ha sido muy prudente, muy justo. Ya casi no se está arrepintiendo. Y la sociedad lo aprecia mucho y valora mucho su desempeño. Incluso cuando asumió el presidente Luis Abinader, el primer gobierno, decían que a usted había que dejarlo en su Por eso cargo. renuncié, para que no se entendiera que yo estaba detrás de esa solicitud de estaba tanta gente. Claro, a mí me quedan 2 goloseando. años todavía. Sí, claro. Porque la ley dice que son 4 años. Que por cierto, no sé si el actual director, al doctor Mario Lama, a cumplirse, porque la ley dice que a los 4 años hay que hacer una evaluación. El consejo del servicio tiene que hacer una evaluación y tiene que haber un decreto que ratifique o destituya al funcionario. No sé si eso ha como pasado. igual que en Procompetencia No sé. y otros Claro, cargos también. exacto. No sé si eso ha pasado. Entonces, para retomar mi comentario, usted siempre ha sido una persona que ha hablado con mucha base, con mucha prudencia, y escuchando las declaraciones que emite sobre el actual Servicio Nacional de Salud, hay datos muy preocupantes que afectan al sistema, pero ellos dicen que ahora hay más inclusión, que incluso hay más eficiencia, que se ha hecho inversiones sin precedentes y que de hecho se ha ampliado la cobertura en un hecho histórico Sí, en Senasa, para pues, cada hay 2 cosas, paciente, pasando de 1 millón a 2 millones en pesos por cobertura por paciente. ¿Y la Entonces, consecuencia? Entonces, bueno, de eso, quería ha habido que buscar 5.000 millones. Mira, hay 2 cosas. Oiga lo que pasó. pero yo me pregunto también, cuando ellos hablan de que ahora está más humanizado y que son más inclusivos, quisiera saber si es que es su gestión. Bueno, mira, a mí no me gusta, porque realmente hay cosas que son de apreciación, que yo puedo decir sí o no, o sea, pero y la gente se quedará, bueno, este lo dice porque hay un conflicto de interés, porque usted estuvo ahí. Vamos primero a hablar de cobertura. Cobertura, entendemos por cobertura la cantidad de gente que cubre el seguro en sentido general. Cuando este gobierno llegó, habían 2 millones de personas que no tenían seguro de salud por alguna razón. Primero, saben que la ley divide la población en 3 regímenes. El régimen contributivo subsidiado no había comenzado. Estaba el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Había una norma que fue eliminada en este gobierno, que para tú estar en régimen subsidiado tienes que ser pobre y evaluado por el SIUBEN. Cuando el gobierno llega, elimina esa norma y los 2 millones de personas que quedan, que no tienen seguro, lo incluyen en régimen subsidiado. Recuerdo que ahí estaban todos los funcionarios del gobierno, que en ese momento se había quedado sin empleo, que no aparecían en ninguna nómina. Gente con seguro internacional, muchos de ellos, que tenían un seguro privado. Ahí alguien lo denunció, había ministros, exministros, que estaban en régimen subsidiado, que supone que para población pobre. Lo cual significa que nosotros estábamos en ese momento aplicando una política regresiva desde el punto de vista financiero. Estábamos aportando impuestos para financiar la salud a gente que podía pagar su salud. Se hizo sin criterio ese trabajo. Totalmente. Se tomó la lista de las 2 millones que quedaban y se llevó a Senasa. O sea, no hubo una depuración de si la gente calificaba o no. Yo recuerdo que en un momento el Ministerio de Educación, de Economía, me hace casi un juicio porque había 90.000 personas de 5 millones que no calificaban. Y eso fue un escándalo. Bueno, porque reitero, antes había un criterio y era que SIUBEN hacía una evaluación del hogar, de la condición de la persona, a ver si calificaba régimen subsidiado. Eso se eliminó y lógicamente la cobertura. Ahora, yo quiero distinguir una cosa. Una cosa es la cobertura y otra es el acceso. La cobertura es un tema legal, que yo tengo un seguro y un carnet. Ahora, ¿para qué me sirve el carnet? Ese es el acceso. Cada día el carnet, la brecha entre lo que tú tienes, como lo que dice la ley que tú tienes derecho, y lo que tú realmente tienes derecho, se amplía. Por diferentes razones. Se amplía porque los medicamentos suben más cada día más y la gente tiene que comprarlo de su bolsillo. Por eso el gasto de bolsillo no cede, a pesar de que tenemos el 98% de la población en un seguro, en el Seguro Familiar de Salud. Tenemos que la gente cuando va al médico tiene que pagar más copago. Entonces, no solamente el tener carnet, es que qué yo puedo hacer con ese carnet. Y a eso se le llama acceso. Y eso es lo que mide la eficiencia de un sistema sanitario. Reitero, hay cosas que yo no critico porque, señor, nosotros tenemos el gasto en salud más bajo de América Latina, después de Haití y de Guatemala. Ahora, conociendo esa limitante, uno tiene que ser benevolente, pero quienes ejercen los cargos del sector de salud también deben tener un rasgo de humildad. Pues yo siempre lo decía, aquí no tenemos primer nivel de atención. Yo recuerdo que una periodista de investigación me hizo una entrevista. Y cuando ella me habló de las condiciones del primer nivel de atención
Yo le dije, no, es peor de ahí. Es peor de lo que usted está diciendo, porque tú no puedes esconder la realidad. Porque te meten en una cámara y te denuncian. Sí. O sea, y no todas las cosas también. Oye, hay un concepto que define salud, sector sanitario y complejidad. Eso es complejísimo. Tiene que ver con 10 gremios, 9 de enfermería, 1 de bioanalista, de psicólogo, el colegio médico. Tú tienes que ver con poco dinero, tienes que bregar con una cultura que la gente, señores, yo tengo que ir hospital por hospital a decirle a la gente, el ciudadano es el dueño del hospital. Eso fue una frase que yo hice muy, cambiando cultura. Y el colegio médico ya está escrito. Me acusó a mí de yo, oiga la acusación, que yo estaba empoderando al ciudadano. Oh, pero eso es... Y que eso provocaba una violencia, podía provocar violencia en los hospitales. Digo que ese es el dueño, eso que la gente que nos paga a todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que trabajar del sector salud? El concepto de ciudadanía, de derecho con la gente. Que cuando la gente vaya, la gente sepa, el que lo está atendiendo, que está del otro lado, sepa que tú no estás trabajando, que tú estás atendiendo a un ser humano que tiene derechos constitucionales, hay derechos humanos que hay que respetar. Pues inaugurar un hospital, eso lo hace cualquiera. Eso no hay magia en eso. ¿Qué le parece la inversión del Gabinete de Salud del 2020 a la fecha en lo relativo a la salud mental? ¿Cómo va eso en el país? Nosotros igual tenemos bajísima la inversión en salud mental. Mira, yo en la gestión pasada, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino inauguró un sistema que fue reconocido por la OPS, que se reconvirtió en el antiguo hospital, el manicomio, como decíamos, el 28, que es un concepto que ya no existe en salud mental porque eso era un almacén de personas con enfermedades mentales que podían muchos casos. Y se crearon entonces unidades de atención en crisis en hospitales. Lo que este gobierno debió hacer fue profundizar esa unidad de atención en crisis. Sí, claro. ¿Qué unidad de atención en crisis? Que tú especializas 10 o 12 camas en un hospital para gente que tiene problemas de salud mental. La gente va y lo lleva ahí, tú lo puedes por 2 o 3 días, se medicaliza y la gente vuelve y se incorpora porque no es para... La salud mental no puede ser, las enfermedades mentales no puede ser un tema de que la gente de por vida tú lo condenes a estar encerrado en un manicomio. Yo recuerdo, señores, que ese sistema fue en un gesto que hay que reconocerlo. El actual director, no sé si sigue ahí, de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, evaluó muy positivo y lo escribió porque la doctora Guzmán escribió un libro sobre eso y él fue que hizo el prólogo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que había que hacer? Profundizarlo, eso. Como había que profundizar los CAI, los centros de atención primaria. A mí no me importa que sea el gobierno pasado. Señores, yo tuve una crisis, el sistema de salud en el 2019 tuvo una crisis de dengue, que son periódicas. Y a mí quien me apoyó, me asesoró, me trajo gente fuera del país, fue Jesús Ferrer Iglesias, que era el presidente Infectología. Era presidente de la Secretaría de Salud del PRM. Y yo lo llamé, un día él me llamó y yo, vamos a hacer una actividad. Y durante 2 días estuvimos capacitando 400 personas. Eso no hay problema. Trabajar con gente que no piense igual que tú políticamente. Eso es una cuestión decimonónica, eso es del siglo XIX. La sociedad dominicana hoy día, con tantos temas complejos que tenemos, con tantos desafíos que tenemos, no podemos estar, que un médico me hace una crítica y yo lo desvincule, por Dios, porque eso no es posible. Sobre el tema de los medicamentos de altos costos, perdón, Claudia, me llamó la atención, era el ministro de Salud Pública reciente, decir que el 90% del gasto se va en medicamentos, de gasto de medicamentos, y habla de una inversión de más de 7.000 millones de pesos. Uno escuchaba en principio muchas quejas de pacientes iban directo a los medios, que no aparecen esos medicamentos. Hasta el momento eso se ha regularizado, ha mejorado. Lo que pasa es que la lista de espera sigue siendo importante, porque ha habido una inversión, pero hay un tema, hay un dato, y es que, miren, lo más inequitativo que hay en salud es el gasto de bolsillo. Gasto de bolsillo que yo tengo que sacar de valga la redundancia, de mi bolsillo, de mi cartera para financiar una acción de salud. Eso es lo que se llama técnicamente gasto de bolsillo. Y es inequitativo porque si tú no tienes los recursos, tú te quedas sin la salud. O sea, los sistemas de salud no se pueden financiar con gasto de bolsillo, porque el gasto de bolsillo es si yo tengo... La segunda causa de empobrecimiento en América Latina, dice el Banco Mundial, es la ausencia de financiamiento en salud. La primera es la pérdida del empleo, la segunda es que tú no tengas para financiar una enfermedad catastrófica. Esa es la segunda forma, porque la gente se empobrece en América Latina. Entonces, nosotros tenemos en el país una situación es que el gasto de bolsillo, el 60% en medicamentos. O sea, porque a ti se te acaba la receta, la indicación que te hacen para un año, al tercer mes ya prácticamente lo has agotado para enfermedades
crónicas como hipertensión, diabetes, asma, etcétera, tú la has agotado, entonces la gente tiene que comprarlo. Yo le decía una vez, señores, si yo fuera este gobierno, yo apostara al fortalecimiento de las farmacias del pueblo. Mira, Chanel, yo quería, por ejemplo, con el tema de salud, yo he tenido experiencia aquí, evidentemente, en mi país, aquí es donde vivo. Gracias a Dios no es que he sufrido de nada, sino que a veces uno no tiene experiencia personal o más bien a nivel familiar. Pero yo me he dado cuenta, porque también he tenido experiencia fuera del país, que realmente aquí los médicos tienen un buen nivel, pero que hay una diferencia abismal entre el médico y el personal que asiste a la salud. O sea, por ejemplo, cosas como yo ver que una enfermera no está limpiando de manera adecuada a una persona que tiene una sonda. Yo no sentir, como vi un caso incluso fuera de este país, que me tocó porque de carambola estar allá y me llamaron para que fuera con mi mamá como ayudar a ese estudiante que le había dado una septicemia por una mala práctica en Francia. Pero el hospital se juntó el grupo médico y dijeron, sí, nosotros tuvimos la culpa, y asumieron el muchacho, y no solamente eso, sino lo que lo pusieron, un tema de recuperación aquí. Yo veo tanto eso, el tema de que solamente como que el médico está por aquí y la especialidad de los otros no va al mismo nivel. Aquí hay un tema y también la respuesta cuando hay una mala práctica. En la formación, por ejemplo, aquí tenemos ¿cuántas escuelas de enfermería? Gente que sale, se hace técnico de enfermería en 6 meses. O sea, y eso no puede ser. Porque yo el primer parto mío que no fue aquí fue una comadrona que me atendió. El doctor llegó así. Mira, yo tuve una experiencia personal en una clínica y me atendió una persona y no era dominicana, colombiana. Y yo le pregunté, doctora, ¿qué especialidad es usted? Me dijo, no, yo soy enfermera. Y a mí me parecía una persona que tenía una especialidad en una subespecialidad de la forma profesional, del conocimiento que tenía. Entonces, incluso corrigió varios médicos que habían con ella. O sea, pero nosotros eso no es un problema que tenemos. Nosotros tenemos un problema de formación del recurso humano en salud, que es también preocupante. Nosotros hemos avanzado. Aquí no tenemos otro problema que tenemos en otros países. Por ejemplo, hay países, Chile, Colombia, que el tema de lista de espera es un tema importante. Aquí tú vas a hacer una cirugía y en 2 o 3 días tú la resuelves. En el sector privado no tenemos ese tipo de problemas. Es mucho menor. O sea, eso hemos avanzado. Tenemos una infraestructura en el sector privado que ha avanzado bastante, pero todavía nos quedan esos temas, como por ejemplo la formación de recursos humanos. Y yo creo que es una oportunidad. O sea, nosotros tenemos una oportunidad. Lamentablemente, miren señores, el sector salud no ha sido prioridad en muchos años en este país. Yo recuerdo cuando el presidente presentó la reforma, ahora en salud, la reforma fiscal fallida, a mí me llamaba la atención que una parte de esos recursos eran para el sector salud. Yo digo ahora que no se aprobó la reforma, ¿qué va a pasar con esa parte? Porque nosotros seguimos siendo un sector salud que no tiene atención primaria. Y que el agua está metida ahí, que mucha gente no lo sabe. Claro, exacto, que no hace énfasis en la prevención. Mira, el presidente ha anunciado y los funcionarios del sector salud han anunciado la construcción de 5 centros para atender el tema de los accidentes de tránsito, que es una epidemia. Y está bien, pero el tema no es ese. O sea, el tema es más que preventivo. Y voy a decir una anécdota que hace 30 años a mí me lo dijeron. En un país centroamericano construyeron una carretera, una autopista. Y había muchos accidentes. Entonces decidieron hacer un hospital en medio de la autopista. Siguieron ocurriendo accidentes y ampliaron el hospital. Sí. Seguían y ampliaron el hospital. Un día alguien dijo, señores, pero no nos vamos a enfocar en el hospital. Enfoquémonos en por qué hay tantos accidentes. Y finalmente, a los pocos años, hubo que casi cerrar el hospital. Cuando se enfocaron, entonces nosotros no nos enfoquemos en yo le decía, cuando yo trabajaba en el Servicio Nacional de Salud, lo que nosotros hacemos aquí en los hospitales es lo que menos aporta al sector salud. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión hospitalocéntrica, o sea, que es el hospital, es la prevención, lo que tú hagas antes de tú llegar al hospital, eso es lo que impacta. Sí. Que la gente yo digo, mira, el señor presidente en su discurso habló de la cantidad de gente que se le había dado consultas, eso puede ser un indicador negativo o positivo. Puede ser que la gente esté enfermando más. En un año que haya una epidemia de dengue, yo te puedo decir a ti, se hicieron que se dieron cuántas consultas, etcétera. Y eso no significa que el sector, eso no son indicadores de calidad. Ahora, si tú me dices a mí, la tasa de cobertura de vacunas me subió a mí de un 80 a un 95, es un indicador de calidad. O bajo el indicador de
Vamos o a... de la Papá presión Nicolau, alta. por ejemplo. Ujú. Exacto. Vamos ya a la política. Ay, ¿verdad? Hay que ir a eso. Claro No, que claro. sí. Ya. Yo vi con alegría que la gente te pidiera cuando fuiste candidato a diputado y el Partido de la Liberación Dominicana se vio obligado a otorgarte una reserva de candidatura. Pienso que nuestros partidos políticos están en crisis en este momento y ahora se ha aprobado el tema de las candidaturas independientes. ¿Cuál es tu opinión Sí, yo de las respaldo- candidaturas yo respaldo independientes totalmente que- y de cómo vamos a recomponer Ajá. la credibilidad del Yo sistema? creo que, mira, yo creo que deben regularse, obviamente, y creo que la Junta Electoral está en eso. Yo apoyo la candidatura independiente. La candidatura independiente es una respuesta a la desconfianza que la ciudadanía tiene en los partidos políticos. Nosotros tenemos, señores, una votación. Aquí se votaba antes. 70% de la gente votaba en las elecciones. Aquí hemos tenido, pensábamos que había sido por el COVID en el 2020 y ahora hubo más atención que hace 4 años, que hace 8 años. Entonces algo está pasando. Yo siento que los partidos políticos no responden a esa preocupación legítima que tiene la gente de que los partidos sean más representativos de los intereses, de la cotidianidad de la gente. Yo creo que no, yo creo que los partidos en muchos casos van por un lado y la gente va por otro, la sociedad va Por el otro, lado o sea, económico. de todo. O sea, yo decía una vez que aquí hay un tema y lo discutía con varios amigos que ahora son funcionarios del gobierno. Era lo que llamaba la corporativización de la política. O sea, cómo las corporaciones económicas se habían adentrado en los partidos políticos y condicionaban muchísimas cosas, porque finalmente, si yo tengo un negocio y financio la política, yo tengo que ser permisivo cuando llega al gobierno frente a ese sector. Y eso pasa mucho. Entonces, yo creo que sí, que la candidatura independiente con una regulación, que tampoco la regulación se convierta en un impedimento para tú presentar una candidatura independiente, son importantes, porque reitero, son la respuesta a esa. Y yo llamo la atención. Yo le digo todos los días, señores, fíjense lo que ha pasado en América Latina con los partidos políticos tradicionales. O sea, ya ADECO y COPEI no existen en Venezuela, ya los conservadores y los liberales no existen en Colombia, ya el APRA no existe en Perú, ya los partidos tradicionales, ya excepto Argentina, en Paraguay, pero en los demás sociedades no existen, son partidos emergentes, es gente que ha llegado de la sociedad civil y ha formado un movimiento y llega a la presidencia, o sea, y yo creo que nosotros estamos muy cómodos en el país con la partidocracia todavía, pero yo creo que ahí va a llegar un momento que hay que ponerle freno a eso. Chanel, tú eres miembro de un partido tradicional que decidió adelantar su aspirante presidencial y ahora las cosas parecen estar en un limbo Fecha porque límite mañana. se esperaba que hasta ahora todos los aspirantes se inscribieran, sin embargo parece A mí ser se me que olvida eso. solo uno porque no voy a contar, es decir, Francisco Javier y los demás, ¿qué va a pasar en el Hay PLD? otro joven también. ¿Se formará un bloque en contra entre los demás aspirantes? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Mira, yo no sé qué va a pasar. Sí. Yo recuerdo, mira, cuando se hizo la consulta hace 4 años en el PLD, yo al principio no entendía bien. Cuando me lo explicaron, yo dije, bueno, eso parecía ser una medida para evadir la ley, que establece fechas y plazos, porque ese es otro tema. Señor, nosotros no hemos tenido sosiego con la gente. Hemos estado eligiendo comité político, comité central, de secretaría, el diablo y su hermano. Y vamos a un proceso de nuevo. O sea, la gente se harta de eso. Y eso pasa cuando tú te desconectas de la sociedad. Yo no sé qué va a pasar en mi partido, yo no sé qué va a pasar en los demás partidos. Usted sabe que aquí los partidos políticos están integrados por cúpulas de los partidos, que son los que definen cada vez más. Yo recuerdo en los años 70, y eso es increíble, y los años 80, que aquí las elecciones internas defendían masas de gente. No se acuerdan de eso, pero yo recuerdo en el PRD la fórmula Ovalle, o sea, que había que votar 13 miembros para tú elegir ahora los presidentes de los partidos lo elegimos 2,000 personas, los secretarios generales, porque es más fácil, el control es mucho más fácil. Entonces después yo voy donde mi presidente del comité de base o intermedio a decirle intégrate. Él no puede decir, pero cuando tú elegiste la autoridad del partido, tú nunca elegiste, no me dio oportunidad para que eso ocurriera. Y yo creo que eso es un tema que niega incluso la democracia, porque lo que estamos haciendo es que la vamos coartando para a través de esa acción tener mayor control. Y con ese mayor control podemos perder la institucionalidad. ¿Entiendes entiendes que el PLD no debe acelerar su proceso de escogencia? Yo creo que no. Yo creo por muchísimas razones. Yo creo, porque primero tú no sabes cuál va a ser la situación de 3 años. ¿Qué va a pasar? Tú puedes tener
que tú tengas un candidato que sea menos popular que uno que no participó en 3 años. Sí. O sea, y muchísimos factores, pero además que tú no le digas a la sociedad, no, mira, hay una ley que la aprobamos nosotros mismos. El PLD aprobó esa ley en el Congreso, la ley de partido político, la ley electoral, que establece plazos para elegir la candidatura presidencial y para abrir las campañas, etc. Y ahora tú no le puedes decir a la gente, mira, lo que yo aprobé, como no me conviene, no le hago caso. O sea, Ya. eso es lo que yo entiendo. Chanel, sin ánimo de retroceder, Julio, a mí no me gustaría perder la oportunidad de su presencia en su condición de opositor consciente para que nos diga del 1 al 10 cuánto usted le daría en términos de eficiencia a su sucesor, el doctor Mario Lama. No, yo no voy a hacer eso. No, 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 claro, porque eso es no. un conflicto de interés. Y además, el doctor Mario Lama es amigo mío. Bueno, gracias a Chanel A ustedes, Rosa señores. Chupani por estar con nosotros A en ustedes, Rumbo a la muchas Tarde. gracias. Dale, Álvaro.